discapacidad. Somos igual a todos. Presente elementos que a su juicio cambian las condiciones del aula cuando se integran distintas poblaciones, por ejemplo, sordos y oyentes. En mi opinión, la integración entre sordos y oyentes no es positiva. Mm, Han generado muchas dudas, inquietudes, temores. El proceso educativo de las personas sordas se ha visto afectado. Sí, sí hay cosas positivas, pero en su mayoría son aspectos negativos. La situación acá en Colombia tampoco está clara en el tema de la educación de los sordos. El Ministerio de Educación no tiene un programa claro del proceso educativo y la atención a la diversidad sorda. En eso no hay claridad. Por ejemplo, en clase, entre sordos y oyentes, con la mediación del intérprete hay muchas confusiones. Los sordos participan, siempre están atrasados en la participación. Hay una relación directa entre el docente y el estudiante porque están en su lengua. El sordo necesita al intérprete y siempre participa atrás, no hay igualdad de condiciones en la participación ni en las oportunidades. También los oyentes no están sensibilizados en la convivencia con los sordos, se presentan muchos problemas y muchas dificultades. Eso es un aspecto negativo. ¿Cuáles son los aspectos que considera positivos y negativos? Como le comentaba yo anteriormente, frente a la integración de sordos y oyentes, hay algunas cosas positivas. Por ejemplo, en el acceso a la educación de los sordos en comparación de antes, los sordos no tenían la oportunidad de acceder a la educación. Eso es positivo. Pero entran a la educación, pero ¿y la calidad? La calidad no se les brinda. Eso por un lado. En cuanto a los aspectos negativos, falta una formación de calidad para los intérpretes, que sea adecuada. Pues acá en Colombia no existe una formación. Sí, hay talleres de intérpretes, pero no hay formación universitaria de intérpretes. Eso genera muchos intérpretes. Los intérpretes que no son profesionales no hacen buenos procesos de un paso de una lengua a la otra. Eso produce confusiones. Hay otro problema, que los profesores no tienen información de cómo trabajar con sordos. Y como ya le había dicho, los programas son tradicionales. Están aplicando lo mismo. Lo mismo de oyentes y lo mismo de sordos. Entonces, cuando llega un sordo, pues implementa el mismo programa. Eh, Perdón, para mencionar áreas, ciencias, español, sociales, eh, necesita una adaptación a nuestro idioma, que la información sea clara, accesible. Claro, el estudiante oyente utiliza la parte auditiva, pero se necesitan generar estrategias didácticas para diferentes escenarios, para que los sordos puedan adquirir el conocimiento. La metodología de los docentes son más acertadas para los oyentes. Los sordos tienen que estar mirando al profesor, copiándolo, mirando al intérprete, todo el tiempo. Es un doble trabajo para los sordos. Ese aspecto es negativo. En la mayoría de las instituciones no tienen claro quién es el sujeto sordo. Cuando el sordo entra al colegio, los oyentes se burlan de los sordos y ahí empiezan unas indisposiciones en ese aspecto. Después las relaciones no son positivas entre ellos. Eh, Además, no es clara la participación del modelo lingüístico, el rol del mismo para desarrollar procesos educativos y de adquisición. Los centra en el vocabulario, en enseñar lengua de señas, pero no desarrollan trabajo identitario, no modelan la lengua. Entonces eso ha incidido, ha afectado la situación educativa de los sordos. Esos son aspectos negativos que no permiten que darle a la persona sorda eh, una oportunidad para su futuro en el campo laboral, en la educación superior. Ese es uno de los problemas de las personas sordas. Les toca resignarse, les toca.
entonces ahora los mandan. Entonces es una actividad de resignarse, no porque el sordo le interese estudiar o adquirir un conocimiento. Esos son aspectos negativos que desencadenan otros problemas. La verdad, que los sordos estén construyendo conocimiento, no, no. Por ejemplo, una persona sorda, si la integración fuera tan positiva, seguro todas las personas sordas ahorita serían líderes, estarían trabajando unidos, las comunidades estarían fuertes, generarían impacto, pero la realidad no es esa. La realidad es que la comunidad sorda está separada, las personas sordas no les interesan los procesos de su propia comunidad, entonces hay que reflexionar, ¿será que sí es positivo o no sé, es más bien negativo lo que se encuentra? ¿Usted ha evaluado alguna vez a estudiantes sordos? Por favor, indíqueme cómo lo hizo. En mi experiencia ha sido negativa y positiva. Yo tuve una experiencia de trabajar como modelo lingüístico. El modelo puede evaluar, pero no evaluando porque el sordo utilizó una mala configuración. No, no por eso, sino como describiendo su proceso de adquisición de la lengua, describir su producción, su discurso si las señas son claras, la coherencia entre las señas y el discurso, describir el proceso lingüístico de los estudiantes. Sí, pero desafortunadamente lo que exigen es otra cosa. Yo intenté hacer los cambios, pero pues eso es negativo. También el otro problema es que el modelo en el contacto con el docente en el aula para sordos, el docente no maneja la lengua de señas, sabe vocabulario. Entonces, está enseñando de manera oralizada la lengua de señas y eso no es correcto, es inapropiado. Uno no puede hablar dos lenguas al mismo tiempo. El español y la lengua de señas tienen sus gramáticas propias. Entonces, ese proceso confunde al estudiante sordo y no le permite tener una estructura mental clara. Claro, se le cruzan esas dos informaciones y está produciendo de manera segmental y le preguntan y él responde lo que él cree, más no lo que analizó, lo que comprendió, nada. Después de ese trabajo que hace el docente en la parte escrita, además, el sordo no tiene cómo responder, no tiene unas bases correctas que le permitan hacer esa respuesta. Entonces, cuando el docente va a evaluar, pues cómo la califica. Pues mal. Entonces, ¿el problema de la lengua escrita? ¿El problema es el estudiante? No, el problema es el profesor, que no maneja de manera proficiente y adecuada la lengua de señas. Entonces, pues yo no estoy diciendo que los oyentes necesitan dominar la lengua de señas de manera perfecta, porque es una lengua de señas, una segunda lengua para ellos. Pero si tienen el compromiso de trabajar con una persona sorda, necesitan manejar una lengua de señas de muy buena calidad. La mayoría de las instituciones evalúan la parte escrita. Mm, No es que no se pueda evaluar en la parte escrita, pero hay que saber cómo, qué estrategia se utiliza. Si antes se le había dado un conocimiento fuerte, unas bases, claro, usted puede exigirle una estructura a la persona sorda, pero es importante que sustente y sea evaluado desde su lengua. Claro, exigirle más el manejo de su lengua. Eso en lo negativo. En la parte positiva, en el proyecto de investigación bilingüe del INSOR, yo ahí sí vi que se evalúa desde las particularidades de los niños. Claro, dependiendo de sus procesos, si adquirieron tarde, temprano, dependiendo de sus particularidades, se evalúa. Se adelantaban unos trabajos y unos procesos para que la persona fuera adelantándose y fuera avanzando en su proceso. Uno le preguntaba al estudiante en un contexto natural, entonces le permitía ir mediando ese proceso de exploración de la lengua y de adquisición. Claro, se podía evaluar la producción discursiva de acuerdo a las